Amén. 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 Vamos a ver Mateo capítulo 11. Vamos a ver los versículos 25 al 30. Yo le puse por título a este mensaje el contexto de la predicación. El contexto de la predicación. Aleluya. Amén. Todos lo tienen, hermano. Amén. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo, ¿verdad? Amén. Una palabra de poder inspirada por el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos delante de la presencia de Dios, hermano. Padre, te damos gracias porque una vez más estamos aquí en esta tu casa de oración que se convierte en puerta del cielo, Señor. Personalmente, Señor, yo necesito de ti, de tu poder, de tu aliento, Señor, de tu entendimiento para yo poder exponer tu palabra, Señor. Esta palabra de poder, esta palabra que es sanadora, esta palabra que conforma las almas de cada uno de nosotros, Señor. En esta hora yo tengo que pedirte, Dios, que seas tú escudriñando mi corazón y mi mente y la de cada uno de mis hermanos, Señor, para que nosotros podamos dejar a un lado todo lo que pueda entorpecer el que tú nos hables a través de tu palabra, Dios. Nosotros vimos, Señor, como la hermana Albertina trajo esa porción de la palabra cuando Samuel escogía, cuando Dios mismo escogía a David como su ungido. Y nos enseñaste, Señor, que tú escudriñas los corazones y las mentes de los hombres, Señor. Que lo que nosotros vemos en los demás no es lo mismo de lo que tú ves. Por eso nosotros estamos convencidos, Señor, de que ninguno de nosotros tiene excusa delante de tu presencia, porque tú conoces nuestros corazones y nuestros pensamientos, Señor. Así que transfórmalo, Señor. Nosotros hemos decidido seguirte, nosotros hemos depositado nuestra fe salvadora en ti, Señor. Esa fe que solo viene a través de ti, porque tú eres el que la pone, Dios. Así que ayúdanos, Señor, a exponer tu palabra, a exponerla con valor, con poder, con denuedo, Señor. Y eso solo lo puedo hacer si tú, a través de tu Espíritu Santo, me usas, Señor. No tomes en cuenta mi pecado ni la de ninguno de los que estamos aquí, Señor. Nosotros nos acogemos a tu misericordia y te pedimos que nos hables en esta mañana a cada uno de nosotros, Señor. Como te pido todos los domingos, no permita que ninguno de los que hemos llegado a este lugar salga de este lugar
en la misma condición como llegó. Hemos venido a entregar nuestras cargas, Señor, y a tomar tu yugo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y la iglesia dice amén, amén, amén. La base bíblica, ya lo leímos, ¿verdad? Mateos 11, 25 al 30. Gloria a Dios. Le dije que le había puesto como título al mensaje el contexto de la predicación. Aleluya. ¿Qué es lo que buscamos cuando predicamos la palabra de Dios, verdad? Abrir nuestros corazones, ¿verdad? Llevar una palabra de consuelo, de aliento que muchos de nosotros no conocíamos hasta que vinimos a los caminos del Señor. Aleluya. El jueves pasado, como todos los jueves, nos reunimos a estudiar la palabra y nos gozamos de gran manera, ¿verdad? Como Dios nos habló a través de su palabra a cada uno de los que estábamos, ¿verdad? Yo creo que el jueves pasado fue el momento que más personas llegaron, ¿verdad? A estudiar la palabra y nos gozamos de una manera sin igual. Hoy, pues, muchos de los hermanos se quedaron, ¿verdad? Cada uno sabrá, ¿verdad?, qué situación está viviendo. Yo le invito a los hermanos, ¿verdad?, que al que usted mire que no lo ve hoy, déle una llamadita. Yo trataré también de hacer lo mismo, ¿verdad?, para darnos saber, a ver que nos tengan una necesidad y nosotros no la sepamos para poder ayudar, ¿verdad? Ya nosotros, por lo menos en el tiempo que llevamos para 3 años aquí, y poco a poco Dios nos ha ido usando, ¿verdad? Y Dios nos ha ido dando la fuerza para poder seguir adelante, porque no es fácil. Aleluya. No es fácil. Amén. Pero confiamos en el Señor que Él lo hará. Amén. Que empezó la buena obra, tiene el poder para terminarla, hermano. Aleluya. Lo que el Señor empezó en usted, Él lo va a terminar. Amén. Él lo va a terminar. Créalo que es así. Bueno, en aquel tiempo, como introducción a esto, hablando Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Cuando Jesús invitó compasivamente a sus oyentes a venir a Él y ser salvo, estableció los únicos elementos esenciales que constituye una verdadera invitación a la salvación. Aleluya. Amén. En estos tiempos muy malos, pero tiempos en los que la iglesia se debe levantar y llevar el mensaje que en el tiempo malo Dios se glorifica. Que en el tiempo malo Dios levanta a los que son fieles. Amén. Y no sé por qué nosotros deberíamos estar pendientes a predicar solamente en los tiempos buenos. Porque cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, ¿verdad?, que comienza con los evangelios después de la ascensión de Cristo, en el libro de los Hechos, la iglesia siempre ha estado en persecución. Aleluya. La iglesia nunca ha estado en esa persecución. Ábranme ahí, por favor. La iglesia siempre ha estado en persecución. Empújala para afuera primero y después le da vuelta a la perilla. Ahora sí. Aleluya. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Harry. Aleluya. Mire, el núcleo del evangelio es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el evangelio. Cristo vino al mundo para salvar los pecadores. Y usted dice: hermanos, ¿cómo usted sabe eso? Bueno, yo voy a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, y ahí voy a verlo. Yo siempre le digo a la iglesia, ¿qué yo le digo a la iglesia? La Biblia trae 66 libros, pero son 66 libros que se complementan. Y cuando nosotros vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, que dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo: yo soy el primero.
Aleluya. Amén. Amén. A eso fue. Ese es el propósito de nosotros predicar el Evangelio. Para que a través de esta palabra otros vengan, conozcan a Cristo y sean salvos del pecado. Amén. No hay otro propósito. Aunque hayan iglesias que me quieran decir que yo soy cabeza y no cola y que Dios vino a salvarme de todas mis necesidades económicas, a devolverme de mi esposa porque mi esposa se fue a sanarme todo el tiempo. No es para eso. Lo acabamos de leer ahora. Pero entonces a veces por falta de conocimiento nos dejamos meter esas ideas y entonces nos desviamos de la verdadera adoración. Porque hasta cuando nosotros vamos al Padre Nuestro, no es una oración para nosotros hacer individual. Es una oración en grupo, como pueblo, como iglesia de Dios. Que nosotros no la hayamos acomodado para solo venir a pedir cosas que necesitamos, pero no a pedir lo que verdaderamente tenemos que pedir, que es conocimiento para seguir haciendo la obra. ¿Cuál es la obra que yo tengo que venir a hacer? Lo que me dice Mateo en el capítulo 28, los versículos del 18 al 20, id y hacer discípulos. Lo menos que nosotros pedimos en nuestra oración es que nos dé entendimiento y que nos dé fuerza para seguir adelante, para llevar el Evangelio. Todo lo que pedimos es salud, todo lo que pedimos es material. O solo para nuestra familia. Pero tengo un vecino que se pierde, no pido por él. Tengo un compañero de trabajo que no conoce de Dios y yo no abro mi boca para hablar de Dios. Y usted sabe qué, a lo mejor ese compañero de trabajo es la única persona que Dios tiene para que usted le hable, es usted. Amén. Gloria a Dios. Es usted. Amén. Somos nosotros. No deje de despreciar esa oportunidad que Dios le ha dado. Porque nosotros queremos que Dios nos bendiga. Pero usted no bendice a nadie. A la hora de bendecir no es yo meterme la mano en mi bolsillo y sacar un billete de 20 y dárselo a alguien que esté en necesidad. Sí, eso también es bueno. Hágalo. Si tiene la oportunidad de hacer, hágalo. Pero bendiga más con la palabra de Dios. Aleluya. Con algo que es eterno, porque ese billete de 20 lo gastó y vuelve a estar en necesidad. Pero si la palabra de Dios llega a ese corazón, no hay necesidad que valga. Aleluya. No hay necesidad que valga, hermano. Entonces, tenemos que aprender esas pequeñas cosas para poder caminar en los caminos del Señor como debe ser. Como debe ser. Ok, Jesús afirmó que vino. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Les dice a los hombres que debido a que Él es el pan de vida, los que vienen a Él nunca tendrán hambre. ¿Qué hambre es la que no va a tener? El hambre espiritual. Porque su alma se va a llenar. Usted no va a tener necesidad. Porque Dios va a llenar, va a suplir su necesidad espiritual. No material. No material. La necesidad material, usted la va a ir llenando porque Dios lo va a bendecir con salud. Dios lo va a bendecir con que usted que caiga en gracia con su empresa, con su patrón, con su supervisor. ¿Por qué? Porque usted es diferente. Porque usted obra diferente. Amén. Porque usted se comporta diferente. Porque usted es más responsable. Ahora, ¿por qué nosotros somos así? Porque yo no trabajo para mi empleador. Yo trabajo para Dios. Yo no quiero agradar a mi supervisor, yo quiero agradar a Dios. Pero como yo trabajo para agradar a Dios, automáticamente mi supervisor queda complacido. ¿Por qué? Porque yo soy responsable, porque yo llego temprano, porque yo no me quedo y llamo y meto el embuste de que mira, estoy enfermo. Mentira del diablo, no estás enfermo nada, te quedaste porque quisiste. Cuando estás trabajando, ves a otro en necesidad en el trabajo y tú tienes la oportunidad, le diste la mano. Amén. ¿Por qué? Porque tú trabajas para agradar a Dios.
Entonces Dios te bendice haciéndote quedar bien con los demás. Aleluya. ¿Cómo dice Dios? ¿Cómo dice Dios? En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. ¿Qué es lo mucho? ¿Qué es lo más? ¿Qué es lo mejor que nosotros podemos tener? ¿Qué es lo que nosotros nunca vamos a tener el dinero para pagar? El reino de los cielos. Aleluya. Entonces usted le es fiel a Dios aquí. Usted tiene la oportunidad de que cuando llegue el día del juicio, Él lo deje entrar. Aleluya. Porque no hay otra forma y lo vamos a ver, hermano, según vayamos desglosando todo esto. Es el pan de vida y los que vienen a Él nunca tendrán hambre. Los que creen en Él nunca tendrán sed. ¿Verdad? Dice Juan 6:35. Ya que Jesús es la resurrección y la vida, los que creen en Él vivirán aunque muera. Vaya conmigo, Juan 11:25. Juan 11:25. Mire qué promesa tan hermosa para usted y para mí. Para usted y para mí. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hermano. Aunque esté muerto, vivirá. Mire, estamos en tiempo de pandemia. Yo conozco muchas personas que han muerto en Cristo. Yo di el ejemplo de la semana pasada que murió un pastor, murió su hermana, murió su mamá. Los tres ahí corriditos. Quien se quedó, el hijo del pastor, que perdió la tía, perdió la abuela, perdió el papá. ¿Sabe qué decía? Estoy gozoso. ¿Usted sabe cuál era su gozo? Que él sabía que ellos habían muerto, pero ahora estaban en la presencia de Dios. Aleluya. Pero nosotros somos tan cristianos. Nosotros somos tan cristianos que no nos queremos morir. Nosotros estamos haciendo tanto la obra que no nos queremos morir, porque si nos morimos, entonces ¿quién va a hacer la obra? Y la obra que hacemos es que no abrimos nuestra boca. Y la palabra de Dios nos dice que Pablo decía: para mí morir es ganancia. Aleluya. Ganancia, ¿por qué? Porque iba a ir a lo que él anhela. ¿Cuál es su esperanza? Un día estar delante de la presencia de Dios. Aleluya. Esa es mi esperanza. Pero nosotros nos afincamos aquí y trabajamos aquí para hacer los cielos aquí en la tierra. Nosotros creemos que el cielo sea aquí hoy. La promesa es para el mañana. La promesa es para el mañana. Esa promesa la vemos desde Génesis 3:15. Desde el principio de la creación. El amor, la misericordia de Dios. El hombre le da la espalda a Dios. Le crea la mentira del enemigo. Y Dios lo va a buscar. Lo va a buscar. Se le esconde y Dios como quiera lo busca. Hace el primer sacrificio porque la paga del pecado es muerte. Y tiene que haber un sacrificio de redención. Los viste. ¿De dónde salió las pieles? Del primer sacrificio por el pecado. Lo hizo el sacerdote de sacerdotes. Dios mismo. Aleluya. Pero nosotros como seres humanos imperfectos seguimos caminando de espaldas a Dios. Porque pensamos que porque no robamos, porque no hablamos malos ahora en este tiempo, ya estamos salvos. No hay nadie bueno. La palabra de Dios dice, no hay ni uno bueno. ¿Y sabe quién lo dijo? Jesucristo. Amén. Jesucristo dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ni un solo bueno. Dios es el único bueno. El Padre que está en el cielo es el único bueno. No hay ninguno bueno. No es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es la gracia de Dios la que nos da vida.
la que nos busca. Es la misericordia de Dios que todos los días es nuevo. Yo no tengo hoy misericordia para mañana. La misericordia para hoy es hoy. Aleluya. Aleluya. Que Dios me permitió abrir mis ojos. Amén. Por eso cuando me preguntan, ¿cómo estás por la mañana? Yo le digo, pues yo estoy bien porque abrí mis ojos. ¿Eh? Yo estoy gozando de la misericordia de Dios, que me dio un día más para adorarlo. Porque yo fui creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la idea de que la Biblia diga que Dios lo hizo a su imagen y semejanza? Para que usted sea su representación en la tierra. Entonces, ¿qué representación voy a hacer yo de Dios? Debo ser la mejor. Pero para yo poder hacer la mejor representación de Dios en la tierra, tengo que conocer su palabra. Si no conozco su palabra, no voy a poder hacer la representación de lo que Dios quiere. Tengo que quitarme eso de la mente, como hacen muchos religiosos. Porque hay cristianos y hay religiosos. Los religiosos son los que cuando tú entras por la puerta de la iglesia empiezan a decirte lo que tú tienes que dejar. Porque no predicamos bien la palabra, pero queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo. Aleluya. Mi trabajo no es decirle a usted lo que usted tiene que dejar. Mi trabajo es decirle lo que la palabra dice. Y el Espíritu Santo va a obrar en sus corazones. El Espíritu Santo es que según usted vaya dándole oportunidad a escuchar la palabra, ¿usted sabe por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La fe no viene por un corito, la fe no viene por un sermón, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Y entonces Dios con su Espíritu Santo hace la obra en su corazón y usted se abre. Nosotros lo vemos en el libro de los Hechos. Pablo le estaba hablando a un grupo de mujeres y que dice el libro de los Hechos que Dios mismo tocó el corazón de Lidia y ella se abrió a la palabra. Esto no es cuestión del hombre, es cuestión de Dios. Pero en mi oración, le pido yo en mi oración, abre mi corazón, quiero sentirte, quiero oírte, quiero vivir para ti. Esa es mi oración, no. Esa no es mi oración. Empiezo a pedir, a pedir y a pedir y a pedir. Esa es la oración del cristiano de hoy. Esa es la oración del cristiano de hoy. Cuando la palabra te dice que Dios conoce tus necesidades. Aleluya. Dios conoce tus necesidades. Y no hay justo que mendigue pan. Aleluya. Santo es Dios. Entonces, vamos a empezar a cambiar. Porque la mayoría de las iglesias están esperando un avivamiento. Yo entiendo eso. Yo también quiero un avivamiento. Pero ¿cómo en mi iglesia va a haber un avivamiento si en mi corazón no lo hay primero? Aleluya. ¿Cómo en mi iglesia va a haber un avivamiento si en mi corazón no lo hay primero? ¿Usted quiere un avivamiento? Empiece por usted. Avívese usted. Empiece a dedicarle más tiempo a la escritura. Aleluya. Mire, ahí hay unos libritos de palabra de vida. Lléveselo. ¿Usted sabe cuál es la idea de yo traer esos libritos de palabra de vida y ponerlo ahí? A ver si la iglesia hace ese cambio de todos los días. Buscar de Dios. De que usted tenga, tengo el librito. Lea esa palabrita. Pero no se me vaya un día sin abrir la Biblia. Lea esa palabrita. ¿Usted sabe por qué? Porque a veces nosotros, en el internet, hay buenos predicadores. Hay buenos predicadores. Yo no les voy a decir que todos son malos. Hay buenos predicadores. Con buen fundamento bíblico. Con buena teología. Pero también hay muchos falsos maestros. Aleluya. También hay muchos falsos maestros. Y usted tiene que ver a quién usted escucha. Porque hay muchos que lo que están es endulzando los oídos. Lo único que le habla es lo que usted quiere. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos también quieren. Eso es lo que ellos anhelan.
riqueza. Por eso entonces usted los ve que le dice, no, ven aquí pacta con Dios. Pacta, trae $100, trae 1000, que Dios te va a dar. Mentira, mentira, mentira. La iglesia hay que sostenerla, claro que sí. Y si usted tiene un buen pastor y si su iglesia tiene un gran número de miembros, muchos miembros, que el pastor necesita quedarse en su casa para prepararse y poder estar dando el servicio que tiene que estar dándole, la iglesia tiene que mantenerlo. La palabra dice que el obrero es digno de su salario. Pero si su iglesia es pequeñita, el pastor, Pablo también nos enseña que él tenía 2 manitas con lo cual se sustentaba. Pero hoy en día vemos pastores que la iglesia es pequeña y quieren vivir de la iglesia. ¿Y cuál es tu aportación a la iglesia? ¿Cuál es su aportación a la iglesia? Porque si tu iglesia es pequeña, algo está pasando. O sea, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Si hay necesidad de que el pastor se quede full time en la iglesia, pues la iglesia que lo mantenga. Pero mientras el pastor no tenga esa necesidad, que vaya a trabajar también. Que vaya a trabajar, porque Pablo nos dejó ese ejemplo en las Escrituras. Entonces, mira esto. Entre las últimas palabras de la Biblia está una invitación final a la humanidad para ser salva. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Aleluya. Amén. Todo lo de Dios es gratuitamente, gratuito. Apocalipsis 22, 17. Entonces, vamos al mensaje. Mira el 25. ¿Cómo dice? En aquel tiempo, Mateo 11:25, la base del mensaje. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra. En aquel tiempo podría significar que la invitación de Jesús fue dada inmediatamente. ¿Después de qué? Después de lo que venía él hablando ahí mismo, ¿verdad? En lo que él venía del reproche, ¿verdad?, que le hiciera a Corazín, Betsaida, Capernaum, a fin de aprovechar cualquier interés en la salvación, que esas palabras que invitan a reflexionar pudieran haber despertado. Después de la innumerable realización de milagros que Jesús hizo para atestiguar su divinidad y sus credenciales mesiánicas, después de predicar en detalle el mensaje del Evangelio y de la vida cristiana en el Sermón del Monte, y después de haber enviado a los 12, más tarde a los 70, y los 70 regresaron con gozo, diciendo, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Verdad? Ahora, yo quiero ir con ustedes ahí. Vamos a Mateo 10. Y cuando usted va a Mateo 10, dice que entonces en el versículo 1, ¿verdad? ¿10 qué? 10:5. Dice, Dios envió a Jesús, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles
no vayáis, y en ciudad de samaritano no entréis, sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, predica, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sana enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echar fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia dad. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinturón, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno, y posa allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá. Si alguno no concibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Entonces, cuando usted va al 16, mire cómo Jesús nos dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobo. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Aleluya. Entonces, si yo soy enviado como oveja en medio de lobo, mi predicación va a ser fácil. ¿Va a ser fácil mi vida? No es fácil. O sea, servirle a Dios no es fácil. Tiene un precio, usted tiene un precio que pagar. Quiera usted o no lo quiera pagar, usted tiene un precio que pagar. Entonces, si usted no le paga, ¿qué va a hacer? Se va a desviar. Se va a desviar. Porque usted, como no quiere pagar el precio, entonces tiene que irse por otro lado. Usted tiene que irse por otro lado. Porque usted no quiere pagar el precio que tiene que pagar. Porque usted no va a querer ser perseguido. Y de ahora en adelante, después que pase esta pandemia, lo que viene es persecución. Porque hay muchos países que están siendo perseguidos. Hay muchos cristianos que están siendo matados por decir que son cristianos. Por no querer negar a Cristo. Si eso pasara en este país, las iglesias se van a vaciar. Las iglesias se van a vaciar. Porque en este país el cristiano no quiere morir. Entonces, si empiezan a perseguir los cristianos y te ponen un fusil de frente y te dicen, ¿tú crees en Cristo? Si tú crees en Cristo, te vamos a matar. ¿Está usted dispuesto a morir por Cristo? Ahí esa es la pregunta. ¿Qué clase de cristiano voy a ser? ¿Estoy dispuesto a morir por Cristo? He creído que hay una vida eterna esperándome. He creído que hay unas moradas que Dios mismo, Jesucristo, fue a preparar para mí. Porque ya están hechas. Las fue a preparar. ¿Estoy consciente de eso? ¿Quiero llegar allá? Acompáñame a Lucas. Lucas 10. Le había hablado, ¿verdad? Que primero envió a los 12, después envió a los 70. Aleluya. ¿Verdad? Esta es la porción en la Biblia de Lucas 10, 1 al 16, donde habla de que enviaron a los 70, cómo ellos llegaron regocijados, ¿verdad? Cuando uno lee, ¿verdad?
Lucas 10, del 1 al 16. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Ya automáticamente aquí en el versículo 2, ya Dios me está dando a mí motivo por qué orar. Aleluya. Motivos por qué orar. Una de las cosas por la cual yo tengo que orar es por obreros para ir a llevar su palabra. Y aquí yo os envío como corderos en medio del lobo. No llevéis bolsa, no llevéis alforja ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, lo mismo que le había dicho a los 12, le ha repetido a estos 70. Aleluya. ¿Verdad? En el 16 dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Aleluya. Es mi trabajo ponerme a tratar de convencer a alguien a través del evangelio. No, es mi trabajo predicarle el evangelio. Es trabajo del Espíritu Santo usar esa palabra para convencer a ese que le estoy predicando. Aleluya. Ese es así. Pero mire esto, que en el 16 volvieron los 70, en el 17, perdón, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y mire lo que le dice él. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Nada os dañará. Aleluya. ¿Usted tiene que tenerle miedo a Satanás? No. Usted tiene que orar a Dios para que su fe crezca, para que usted pueda entender su palabra, para que usted tenga la palabra de su poder. Cuando usted ve a Jesucristo llevado por el Espíritu Santo al desierto, ¿qué es lo que le dio poder a Jesucristo? La palabra. Todo con lo que él refutó lo que el enemigo le decía, que no lo hizo Eva. Conociéndolo, Eva no lo hizo, pero Jesucristo nos dejó la enseñanza de con la palabra nosotros podemos vencer al enemigo que está vencido. Aleluya. Aleluya. Porque ya aquella simiente que Génesis 3:15 menciona, ya llegó, ya fue a la cruz, murió, hizo el sacrificio perfecto. Y como ese sacrificio es perfecto, el Padre lo resucitó. No se quedó en la tumba. La tumba de Mahoma está llena, la de Buda está llena. O sea, las demás religiones, lo que le sirven es un muerto. Lo único que le servimos a un Cristo vivo somos los cristianos. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la diferencia. Ahora, ¿usted lo cree? Esa es la pregunta. ¿Usted lo cree? ¿Usted está seguro? ¿Usted le ha creído a la Biblia? ¿Usted le ha creído a la palabra de Dios? ¿Usted cree que Dios es poderoso? ¿Usted cree que Dios creó los cielos y la tierra? Porque yo siempre le pregunto eso a las personas. Si usted no puede convencerse del primer versículo que tiene la Biblia en Génesis, que es que Dios creó los cielos y la tierra, usted no va a poder entender lo demás de la Biblia, porque eso es la lechita, eso es lo más fácil. Lo demás es difícil. Lo demás es difícil de entender, porque para lo demás usted necesita del Espíritu Santo para que se lo dé, para que le abra el entendimiento. Pero lo que más me gusta a mí de toda esta porción de la Escritura es del versículo 20 en adelante, ahí en Lucas 10. ¿Qué le dice? Dice, el enemigo no los dañará. Ahora, no os regocijéis de que el Espíritu se os sujeta, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el cielo.
Entonces, cuando nosotros vamos a Mateo 7, hay una versión de los versículos de la Biblia, ¿verdad? De que habla de que unos llegaron hasta la puerta, pero no pudieron entrar. Y entre las cosas que ellos dicen que hacían, ¿verdad? Que sacaban espíritus malos, ¿verdad? Ayunaban, así. O sea, ¿cuántas cosas hicieron para Dios y no pudieron entrar? Entonces, cuando venimos aquí en Lucas, Dios mismo nos dice a través de su palabra, a través de su Hijo, no te regocijes por lo que tú puedas hacer. No te regocijes por lo que tú puedas hacer. No, regocíjate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida para cuando llegue el momento de la verdad tú puedas entrar. Aleluya. ¿Sí o no? ¿Ah? O sea, son dos cosas diferentes, hermano. Entonces, ¿por qué no despertar mi corazón, mi vida, abrir mis oídos, abrir mis ojos, escuchar con mis oídos la palabra que está ahí? Usted no necesita, ni yo necesito nada más. Yo lo que necesito es esto. Conocer esto. El jueves nos decía a los hermanos, wow, esto yo no lo sabía. Claro, pues si no abres tu Biblia, ¿cómo lo vas a saber? Porque está escrito ahí. Está escrito ahí. Si no lo sabes, ¿por qué no lo has leído? Porque no has sacado tiempo. Porque hacemos como hace mucho. Voy a ver lo que Dios me dice hoy. Y abrí. Ok. Aquí llegué. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y me fui. Pero busca el contexto de eso. Amén. Busca el contexto de eso. ¿Ah? ¿Ah? No cojas un texto y sácalo de contexto. O sea, solamente buscamos lo bueno. Lo bueno. Y a veces ni lo buscamos ni lo leemos por nosotros. Es porque nos lo posteó alguien en el Facebook. Y nos fuimos como el papagayo. Porque no escudriñamos las escrituras. Entonces los habitantes de Galilea, mire, tuvieron mayor oportunidad de aprender de Dios y de su camino de salvación que cualquier otro pueblo en la historia. Porque Cristo caminó entre ellos. Vieron los milagros que Cristo hacía. Durante 3 años, las sanaciones que hacía. Y como decíamos el jueves, fueron los que gritaron, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque unos poquitos trabajaron con su mente y los convencieron. ¿Por qué? Porque así hacemos nosotros. Unos poquitos andan por ahí con unas doctrinas de prosperidad que no tienen nada que ver con la Biblia. Pero como nosotros no estudiamos las Escrituras, nos convencen y ahí vamos. Y cuando nos damos cuenta que nos han vaciado los bolsillos y que nos han dejado en el abandono, entonces levantamos los ojos al cielo. ¡Ay, qué malo era ese pastor! El malo eras tú que no abrías la Escritura. Aleluya. El malo eres tú que no abres las Escrituras. El malo eres tú que no le das a Dios el tiempo que merece. Porque tenemos tiempo para todo, menos para las cosas de Dios. Entonces, no te quejes si te engañan, porque tú no quieres ir al maestro. Dios te está buscando, Dios te está llamando, pero tú sigues caminando de espaldas a Dios. Porque pensamos que como Dios es bueno, sí, Dios es bueno, pero también la palabra dice que Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. Entonces, el Dios bueno, ¿sí? Pero ese mismo Dios bueno salvó 8 y destruyó todo. Salvó 8 y los animalitos. Todo lo demás lo destruyó. Entonces, ¿por qué tú crees que entonces ese mismo Dios no va a volver a hacerlo? Si nosotros estamos viviendo en la misma condición que vivía esa gente.
Lea las Escrituras. Lea esa porción de cuando Dios creó el diluvio. ¿Por qué lo creó? ¿Por qué lo creó? A ver si este tiempo no vive igual. A ver si este tiempo no vive de espaldas a Dios y de maldad en maldad. De maldad en maldad. Nadie se preocupa por el prójimo. Cada uno vive su vida. Entonces, automáticamente, si usted tiene ese estilo de vida, usted está pecando. Porque usted no está cumpliendo con el segundo mandamiento. De amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Porque todo el mundo, el primer mandamiento, todo el mundo dice y o piensa que lo hace, amar a Dios. Mentira. No amas a Dios nada. ¿Cuántas cosas tú haces que tú te deleitas en tu corazón? Porque el corazón es lo más engañoso que usted tiene. Y la boca mentirosa. ¿Ah? Porque tú dices que amas a Dios, pero vives una vida de espaldas a Dios. ¿Y qué amor es ese? Eso es como yo decir que yo amo a mi esposa, pero cada vez que llego a mi casa estoy a puño y pata con ella. ¿Ah? ¿Eso es amor? No, pues eso es lo mismo que usted hace con Dios. Porque cuando usted está viviendo su vida a su manera, en desobediencia a Dios, ¿qué usted le está diciendo a Dios? Yo quiero que tú me salves, pero nada más. Mi vida la voy a vivir yo a mi manera. Así no se puede, hermano. O estamos en todo o no vamos para ningún lado. Como Jesús dejaría en claro en aquel tiempo y hoy a cada uno de nosotros, la única alternativa posible son aceptación o rechazo. O usted acepta a Dios o usted lo rechaza. No hay otra. No hay de otra. O sea, yo no sé por qué Dios me ha puesto esta palabra últimamente en mi boca. Dios no es un Dios democrático. Dios es un Dios autoritario. Dios no lleva las cosas a votación. No, lo que Dios dice que es malo, es malo. Te guste o me guste o no me guste. Es malo. Lo que Dios dice que es bueno. Aleluya. Pero ahora, hoy en día, y vamos a hablar de este país porque estamos aquí. Y yo no tengo derecho a hablar de este país porque yo estoy aquí, pero no soy de aquí. Porque yo pertenezco a la ciudadanía celestial. Y yo espero que ustedes también. Amén. Ok. Hay una canción que todo el mundo canta, que todo el mundo se conoce. God Bless America. ¿Verdad? Ahora, mi pregunta es, ¿por qué Dios debe bendecir a América? ¿Por qué Dios debe bendecir a América? Si América es la nación que más vive de espalda a Dios. Amén. Aprobaron el aborto, aprobaron los matrimonios, sacaron a Dios de las escuelas. Ahora hay por ahí una nueva intrusión para enseñar a los niños, porque ahora los niños nacen varones y hembras, pero no, ellos pueden decidir ser lo que quieran. Pero Dios nos hizo varón y hembra. Amén. Gloria a Dios. Dios no hizo nada más. Entonces, ¿por qué nos empeñamos a querer hacer este mundo a nuestra manera si nosotros tenemos un libro de guía? Entonces, la cancioncita está muy bonita. ¿Sí? Ahora, ¿por qué te debe bendecir? Y no solo a América. Úsela para usted. Escudriñe su vida. ¿Usted vive de una manera que Dios debería bendecirlo? ¿Usted está caminando de la manera que la Biblia dice que Dios demanda de cada uno de nosotros? ¿Usted está haciendo lo que Dios demanda que usted haga? Porque entonces usted no merece ser bendecido. Ni yo merezco ser bendecido.
Pero gracias le doy a Dios que la salvación es por gracia y todo depende de Él. Amén. Sin fe es imposible agradar a Dios y Dios también es el que pone la fe y el querer como el hacer en el hombre. O sea, hay que la misericordia de Dios es tan grande que Él, para que tú seas salvo, Él te provee todo lo que usted necesita. Pero para usted conocer eso, usted tiene que ir a las Escrituras para que no lo engañen. Entonces, la oración de Jesús al Padre estaba destinada a ser escuchada por creyentes potenciales. Cuando oró, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús llamó la atención tanto a su relación única con el Padre como al control soberano del Padre sobre la salvación. La salvación es una provisión del Señor del cielo y de la tierra y no un resultado de sabiduría, planes, propósitos o poder humano. Y por esa verdad le dice a Padre, te alabo. Porque como la salvación viene de Dios, Jesucristo lo alaba. Amén. Alaba a Dios por eso. La soberanía de Dios debe ser la idea principal en la mente de todo testigo fiel. Nuestra responsabilidad es simplemente hacer que nuestro testimonio sea fiel. Vaya a 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como. 1 Corintios 4, versículo 2. Que cada uno sea hallado como. Fiel. O sea, Dios exige una fidelidad de su parte. Dios exige fidelidad de cada uno de nosotros. Que seamos fieles. Cuando Jesús invitó compasivamente a sus oyentes a venir a que sea salvo, estableció 5 elementos esenciales que constituyen una verdadera invitación a la salvación. Vamos a ver qué son esos elementos esenciales. 1. Humildad y dependencia. ¿Cómo yo llego a esa conclusión? Humildad y dependencia. Míralo aquí. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los extendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aleluya. Humildad, como los niños. Esa humildad que tienen los niños, esa inocencia. Así usted tiene que venir ante la presencia de Dios, ante su palabra, ¿verdad? Entonces, nos habla también de qué? De la dependencia, de que usted empieza a depender de Dios. ¿Por qué? Porque los niños dependen de los mayores. Los niños no se pueden sustentar así solos. Los niños necesitan a alguien que los vaya enseñando, que los enseñe a vestir, que les dé educación, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios, ¿qué dice? Enseña al niño en su camino, instruye al niño en su camino, cuando sea viejo no se apartará de él. Pero si yo no instruyo al niño en su camino, él no sabe cuál es el camino. Entonces va a estar apartado del camino. Entonces usted tiene que venir con humildad y con dependencia, sabiendo que usted depende de Dios. Usted no depende de nadie más. En cuestión de la salvación, nuestra salvación viene de Dios. No viene de nadie más. Entonces nosotros con humildad nos presentamos ante Dios, ejercemos nuestra fe en la cruz del Calvario, de que Dios mismo tomó mi lugar en la cruz y ahora a mí me toca vivir en lugar de Él.
Si Él tomó mi lugar, ¿cuál es el lugar que está vacío? El de Él. Entonces yo tengo que entrar a vivir el lugar de Él, de Cristo. ¿Por qué Pablo dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto? Cristo Jesús. Para poder llegar al cielo. No tiene otra forma. ¿Por qué? Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Pero eso a nosotros se nos olvida. Entonces nosotros empezamos a ser religiosos y empezamos a buscar cómo acercarnos a Dios. Por sus méritos, hermano, ni por mis méritos, no hay oportunidad de llegar al reino de los cielos. Solo por la justicia de Cristo, solo por la redención de Cristo, solo por la sangre de Cristo que cubre nuestros pecados. Aleluya. El único Cordero, el único que tiene el poder para perdonar pecados. Dios mismo encarnado en el Hijo. No hay otro. ¿Usted sabe cuál es la herejía más grande que nosotros podemos ver? Son aquellas instituciones, porque no son iglesias, son instituciones que no reconocen la deidad de Cristo. Porque de principio a fin la palabra habla de Jesucristo como Dios. Esas instituciones que no la reconocen, no sé dónde van a parar. No sé. Pero en el cielo no va a ser. De eso estoy seguro. Entonces, en los labios y los entendidos se incluyen personas, tanto religiosos como no religiosos, que en su amor a la sabiduría humana son más similares que diferentes. Las personas orgullosas que confían en la tradición o en las buenas obras para complacer a Dios están tan lejos de Dios como el ateo. El medio que Dios usa para esconder estas cosas de tales personas, ¿usted sabe qué? ¿Usted sabe cómo es? La maldad del hombre en su corazón. Ese es el medio que Dios usa. La maldad del hombre en su corazón. Cuando usted va a Romanos 1, del versículo 18 en adelante, usted ve por qué Dios los desecha a eso mismo, a la concupiscencia de sus corazones. Vivan su vida como ustedes quieran, porque llegará el día del juicio que tengan que estar delante de mí. Y usted sabe lo más bonito, lo más que me gusta a mí, que el hombre es orgulloso, pero llegará el día que buenos y malos nos tengamos que postrar delante de Jesucristo. Aleluya. Porque toda rodilla se doblará. Usted no doble sus rodillas aquí, no las doble. Viva su vida como le dé la gana. No las doble. Al final usted terminará de rodillas. El único problema es que algunos se pondrán de pies y entrarán, y otros se quedarán lamentándose. Amén, gloria a Dios. Porque es en vida el momento de decirle a Dios, ven a mi vida. Es en vida el momento de decirle a Dios, te quiero servir. Es en vida el momento de decirle a Dios, quiero seguir tu palabra. Quiero ser obediente. ¿Vamos a fallar en algún momento? Claro que sí. Porque nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo, entramos en el proceso de santificarnos. No nos hacemos santos, no nos hacemos justos en ese momento. No, entramos en ese proceso. Entramos en las manos del alfarero para que empiece a darnos fuerza, a darnos la imagen de Cristo, la forma que Cristo quiere para cada uno de nosotros. En el versículo 27 vemos la revelación. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Una invitación verdadera a la salvación debe considerar la verdadera revelación de Dios, porque ningún individuo, ni siquiera el más determinado o sincero, podría conocer el camino hacia Dios
a menos que el Señor mismo se lo muestre. Es Dios el que te va a buscar. Hay tres verdades en este versículo. Jesús se equipara de modo inequívoco con Dios, llamándolo mi Padre en una manera que los judíos nunca harían, excepto para referirse a la paternidad del pueblo judío, como hijos de Dios, ¿verdad? Como descendencia de Abraham, con quien Dios hizo su pacto. En esencia, ellos son uno y son inseparables. Que Jesús es Dios mismo es el núcleo del Evangelio, porque aparte de su deidad no podía salvar una sola alma. Ninguna herejía, como le dije ahorita, corrompe tanto el Evangelio y lo despoja de su poder como la enseñanza de que Cristo no es Dios. No hay herejía como esa. Amén. De cuando las personas creen que Jesucristo no es Dios. Le dije que habían tres formas. La segunda, Jesús en su deidad no solo tenía intimidad con su Padre, sino que había recibido todas las cosas de parte del Padre. En algún momento de la eternidad preexistente, el Padre asignó estas cosas al Hijo. Mire, vaya conmigo, Juan 5, 21, 24. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. El hombre no tiene en sí mismo forma de descubrir cómo es Dios, porque su mente finita no puede captar la naturaleza infinita de Dios. Únicamente las personas vaciadas de sabiduría humana pueden ser llenas con la verdad divina. Si usted no vacía su mente, usted no va a poder meter esta verdad divina en su mente. Entonces usted no va a poder vivir por el Evangelio. Usted no va a poder hacer viva esta palabra en su vida, que es lo que todos necesitamos. Usted quiere tener una vida de acuerdo a lo que Dios demanda. Conozca su palabra. Empieza a vivir por ella. Empiece a hacer pequeños cambios. Empiece a proponerse buscar de Dios cada día más. Necesitamos, ¿qué otra cosa necesitamos? En el versículo 28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué entra en el venid a mí? La fe. La fe. Ahí entra la fe, el venir a mí. Usted pone su fe en Jesucristo, usted va a Él, reconociendo que es su único Señor, su único Salvador. Cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, no lo haga solo como Salvador, porque se va a quedar a mitad del camino. Usted tiene que aceptarlo como Señor y Salvador, porque usted al aceptarlo como Señor, usted se va a someter a su palabra. Si usted lo acepta como Salvador nada más, pues como usted lo que quiere es que lo salve, usted va a vivir su vida a su manera, porque no tiene Señor en su vida. El Señor es usted mismo. Ahora, cuando usted lo acepta como Señor, entonces usted empieza a ser obediente a su palabra. Porque ¿quién no obedece? En su trabajo, ¿usted es su propio jefe? No, usted tiene un jefe que le da instrucciones. Y si no la sigue, ¿qué pasa? Va para afuera. Y si usted no sigue la palabra del Señor, ¿qué pasa? No entra. No entra. Tan sencillo como eso. No sé por qué a veces hay predicadores que quieren hacerle una cosa, mucho de eso. No entra, no eres obediente, no entra. Porque no seguiste la regla. En el trabajo no sigues la regla, te sacan. Así es en el Evangelio. No sigues la palabra de Dios, no vives por la palabra de Dios, no entras al reino de Dios. Dios no está obligado a dejarnos entrar. Si eso es un regalo.
Es por gracia. No sé dónde se ha distorsionado el evangelio, que hoy en día el evangelio es para que Dios me sirva a mí. Ese es el evangelio de hoy en día. Dios sirve a los hombres. Ven a la iglesia. Dios va a arreglar tu vida. No tienes trabajo, te lo va a dar. ¿Ah? Se te fue tu esposa, te la va a devolver. No, ese no es el evangelio. El evangelio es adorar a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu alma, con todo tu corazón, con todo tu ser. O sea, no dejes nada, todo ponlo en Dios. Amén. Gloria a Para Dios. eso Él te creó. Él no te creó porque Dios no creó a los hombres porque para tener con qué entretenerse. Dios creó al hombre para que el hombre lo alabara, lo adorara. Por eso es que Satanás fue destituido, porque quería que el hombre lo adorara a él también como se adora a Dios. Pero Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, el problema de Satanás y el que lo sigue es que no tiene oportunidad. Los ángeles que le siguieron, no, se hizo el infierno para ellos. Pero como los hombres hay muchos que lo quieren seguir, pues van a ir a parar también ahí, a ese sitio de condenación, que no fue hecho para los hombres. No fue hecho para los hombres. Fue hecho para Satanás y la legión que él se llevó. Pero si usted le sigue la mentira a Satanás, pues también va a ir a parar ahí. Si usted cree que no necesita a Jesucristo para llevarlo a donde el Padre, pues usted va a parar ahí. Porque quien va a abrir la puerta, quien va a ser el juez, lo acabamos de leer ya varios minutos atrás, es el mismo Jesucristo. Entonces, si usted lo niega, la palabra dice que Él lo negará a usted. Cuando usted llegue allá delante de la presencia del Señor, el Señor le va a decir, este no va. Me negó, Padre mío. Entonces, quien abre la puerta es Jesucristo. Dios no te la va a abrir. Aleluya. Dios y el Padre están de acuerdo en todo. Te quedaste fuera. Si tú no arreglas tu vida hoy, no sabes qué vas a tener mañana. Sí, hay momentos que nosotros no podemos dejar pasar porque nosotros no conocemos qué nos va a pasar. Entonces, ahora estamos aquí, pero no sabemos. Yo no sé si voy a llegar a mi casa. Es más, yo no sé si voy a llegar a la iglesia de Pedro Guzmán para predicarlo ahorita que tengo que ir. Porque yo no conozco el destino. Yo lo que tengo que estar es preparado, conociendo que Cristo me amó y dio su vida por mí. Versículo 28. Ya vimos parte del 28, ¿verdad? En lo que es la fe. Amén. Pero si yo ¿verdad? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso viene a través del arrepentimiento. Todos los que estáis trabajados y cansados, yo os haré descansar. Todos nosotros estábamos trabajados y cargados, y debimos venir a Cristo para descansar. Reconocer de modo intelectual la deidad y el señorío de Cristo es algo peligroso si no lleva a fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿por qué esto da a la persona la falsa confianza de pertenecer a Cristo? Reconocer de modo intelectual la deidad y el señorío de Cristo es algo peligroso si no lleva a fe verdadera. Usted puede, como yo digo, aceptar a Jesucristo como su Salvador, pero no como su Señor. Entonces usted no va a llegar a la fe salvadora. ¿Por qué? Porque usted no va a vivir por la palabra. Usted va a vivir por lo que su intelecto dice. Y usted va a creer que como usted no hace daño a nadie, que como usted no roba, que usted no... Pues entonces usted es bueno.
Pero esa no es la manera. La manera es a través de la cruz de Cristo. La manera es a través del sacrificio. La manera es a través de humillarnos, ser como un niño y aceptar que no podemos. Que necesitamos la ayuda del Señor para que nos lleve de su mano a Dios. Una de las definiciones de descanso, cuando entramos al reposo de Dios, se nos concede la seguridad de que el que empezó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, ¿verdad? Eso es lo que dice Filipenses 1:6, ¿verdad? El que empezó la obra la va a perfeccionar. Por eso yo puedo descansar en esa palabra. Que no se trata de mí, que se trata de Cristo. Y que Él, a través de su Espíritu Santo, empezó una obra en mí y la va a perfeccionar. Y un día yo voy a tener un cuerpo glorificado. Pero yo tengo que creer eso. Yo tengo que vivir por eso. Porque el justo, por su fe, ¿qué? Vivirá. El justo, por su fe, vivirá. Entonces, ¿cómo yo no voy a vivir creyendo lo que la palabra me dice? Entonces, todo eso nos lleva ¿a qué? A la sumisión. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esos son los versículos 29 al 30. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces podrá sacar su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. O sea, hay que estar en Cristo, iglesia. Amén. Si no, ¿qué usted está haciendo? Desparramando. Usted está desperdiciando su vida. Si usted no viene a los caminos del Señor, usted no va a llegar al cielo. Entonces usted está desperdiciando la vida que Dios le dio aquí. ¿Por qué? Porque mi vida eterna empezó cuando acepté a Jesucristo como Señor. Aleluya. Yo no estoy esperando a morir para vivir mi vida eterna. No, ya yo la estoy viviendo. Ah, ¿con defectos? Claro. Claro que con defectos. Pero esos defectos me enseñan a mí. Cada vez que yo me equivoco, voy delante de la presencia del Señor, me humillo ante Él, le pido perdón y le pido que me fortalezca por esa área. ¿Para qué? Para apartarme del pecado. Porque si yo fallo, si yo peco, si yo no me aparto del pecado, mi pecado no es perdonado. Mi pecado es perdonado cuando yo me aparto del pecado. Y ¿saben lo bueno de esto? Es que usted y yo nos podemos engañar. Pero a Dios usted no lo puede engañar. Así que usted no puede ir a arrodillarse. Te pido perdón, Señor, porque fallé, porque hice esto malo. No, tío. Señor, eso me gusta. Quítamelo. Porque esa hipocresía, te pido, Señor, porque hice esto malo. Te levantaste y seguís diciéndolo. Ahora, pídele al Señor que te lo quite de ti. Y entonces, cuando venga otra vez ese pensamiento, no voy a hacerlo. Esa es la cruz. Esa es la verdadera cruz. Cuando tú enfrentas los deseos de tu corazón, lo que a ti te agrada, pero a Dios no le agrada. Entonces tú empiezas a echarte esa cruz encima. Echarte esa cruz encima. Y aquí Dios hoy nos está diciendo que no te las eche encima. Te está diciendo que le traiga sus cargas a Él. Que le pida lo que tú sabes, porque yo no lo sé, pero tú lo sabes, lo que tú haces, que a ti te gusta, que tú estás consciente que a Dios no le gusta, porque en la palabra Él te lo está diciendo, pero como a ti te gusta, tú lo sigues haciendo. Ahora, esa es la oración. Tírese de rodillas y dígale, Dios, sé que te fallo en esto y no lo quiero hacer más. Necesito que me ayudes. Yo solo no puedo. La humildad, la dependencia. Aleluya. Está pidiéndole, confiándole que usted depende de Él. Dejemos de escuchar esos mensajes
de prosperidad que no van para llevarlo para ningún lado. ¿Usted quiere prosperidad? Llénese de la palabra de Dios. Y yo le aseguro a usted que usted va a tener prosperidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, no hagas tesoros en la tierra, que el orín lo corrompe, que los pillos te lo pueden robar. Empieza a hacer tesoros en el cielo, hermano. Empecemos a hacer tesoros en el cielo. Conclusión. La salvación implica sumisión, porque es imposible para Cristo ejercer señoría sobre aquellos que se niegan a obedecerle. Cristo es tan caballeroso, tan misericordioso, que si usted no quiere obedecerlo, Él no lo va a obligar. Él lo va a dejar. Ahora, no diga que Cristo lo condenó. Se condenó usted, porque Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Aleluya. ¿Ah? Pero es para todo aquel que cree. Cristo no quiere que nadie se pierda. Pero eso no me da a mí autoridad para andar en vida de pecado y pensar que voy a ser salvo. Negativo, hermano. Y eso es lo que piensan muchas iglesias de la prosperidad. Ahora ya hasta hay un nuevo cristiano, el cristiano carnal. Cristiano carnal. Que vive la vida como a él le da la gana, pero es cristiano. En su mente él piensa que va para el cielo, ¿sabes? Está bien equivocado. Él piensa que va para el cielo. Pero está más equivocado el que le enseñó eso. Por eso es que nosotros, cuando alguien está equivocado, usted le dice la verdad, no discute con él. Usted le dice, estás equivocado, la Biblia dice esto. Esta es la palabra de Dios verdadera. Lo que tú estás pensando no sirve, no vale. Esto es lo que vale. Ahí va. No. Yo creo a esto que está escrito, a esto que Dios me dejó, yo le creo. Yo no vengo aquí a discutir contigo, yo no vengo aquí a debatir contigo, porque Dios no es democrático. Dios no es democrático. Dios no viene aquí a decirte, ¿qué ustedes creen? ¿Pueden hacer esto? No, ustedes tienen que hacer esto. Ustedes quieren llegar a donde mí, tienen que hacer esto. Y es la cruz por donde van a entrar. Amén. Es mi Hijo quien los va a guiar. Aleluya. Ese es el nombre, sobre todo nombre que se le dio a Jesucristo. Señor, Dios mismo. Fuera de Él no hay nada. El poder de la salvación es totalmente por gracia y nada de obra. Un incrédulo no tiene ni el entendimiento ni la capacidad para salvarse a sí mismo. Así como un bebé no tiene el entendimiento ni la capacidad para cuidarse solo, tampoco el incrédulo tiene esa capacidad para llegar a Dios. Pero aunque las buenas obras no producen salvación, oiga esto, para que no lo engañen, la salvación produce buenas obras. Aleluya. No es al revés, no es que las buenas obras me van a salvar, no. La salvación produce en mí hacer buenas obras. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer obras para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Pero lo que yo le hago a estos pequeñitos va a ser como si se lo hiciera a Dios. Por eso el segundo mandamiento es importante. Por eso el segundo mandamiento es importante, porque la única forma que usted le puede demostrar a Dios que usted lo ama, cuando usted ama al que está al lado suyo. Aleluya. Si usted tiene discordia con su hermano que está al lado suyo, si su hermano que está al lado suyo no le cae bien y usted no tiene la valentía por la palabra para decirle, para explicarle, usted está mal. Usted está mal y no es de la comidita que se come. No es que usted no va para ningún lado con Dios. Es que usted no va para ningún lado con Dios. Por eso la Escritura le dice, hey, no me traigas ofrenda. Reconcíliate con tu hermano primero. Reconcíliate con tu hermano primero, porque esa ofrenda no me agrada, dice Dios. Esa ofrenda no me agrada. Reconcíliate con tu hermano primero. No andes por ahí diciendo que tú me amas. Reconcíliate con aquel. Si tú me amas de verdad, reconcíliate con aquel. Humíllate, pide perdón. Porque ¿sabe qué? Dios nos manda a pedir perdón hasta el que nos ofende. A usted alguien lo ofende y Dios le dice, pídele perdón. ¿Por qué? Porque Dios quiere, ¿qué nos quiere enseñar? Ese te ofendió, pero a lo mejor fue por algo que tú hiciste.
Y a lo mejor fue algo que tú hiciste y no te diste cuenta. Porque pasa así. Hay hermanos que pueden escuchar a alguien hablando y dicen, ay, este está hablando de mí. Y lo que escuchó fue una parte de la conversación. No sabía de qué se estaba hablando. Pero como él anda virado, le picó. ¿Ah? Porque como él en su intimidad anda virado, le picó. Porque Dios todo lo saca a la luz. Entonces, ay, ¿por qué tú dices eso de mí? Pues, perdóname, hermano. No, la conversación no era tuya, no era de ti. No era de ti. Perdona, porque no me reclames a mí, reclámale a Dios. Reclámale a Dios porque Dios es el que te puso de frente con tu pecado a ti. Por eso no crea que cuando viene un predicador y dice algo, no diga usted, ay, esto, si le tocó, si usted entiende que usted está mal por algo que el predicador dijo, vaya delante de Dios. Amén. Pídale a Dios que le revele la palabra que usted necesita para salir de esa condición. Pero no diga que es que el predicador la cogió con usted. ¿Sí? No, vaya donde Dios. Vaya donde Dios, porque aquí lo que siempre se está predicando es la palabra de Dios. Entonces, no le venga a reclamar al predicador, porque se va a meter usted en un lío con el Señor. Porque el predicador no tiene que levantar las manos, él tiene quien pelee su batalla. Porque la batalla es de nosotros. Y cuando vamos a preparar estos sermones, es de rodillas. Días ahí orando. Para que el Señor, en ese momento uno está leyendo la palabra y ahí no sé, porque es que no sé explicarlo. Hay como un clic, ¡pam! Ahí está el sermón. Esto es lo que yo quiero que tú hagas. Pero cuesta oración, cuesta estudio, cuesta ir y leer la misma palabra 2 y 3 veces, leer capítulos completos para poder entender el contexto, para yo saber lo que Dios quiso decirle a aquel pueblo y entender qué me dice a mí que estoy viviendo en otro tiempo. Pero es el mismo Dios. Esa palabra no cambia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pasará el cielo y la tierra, pero mi palabra no pasará. Por eso es que nosotros no debemos separarnos de esto. No importa, esto es lo que nos va a dar salvación. Pero aunque las buenas obras no producen salvación, la salvación produce buenas obras. En realidad, los creyentes, como creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas. Vaya a Efesios 2:10. Vaya a Efesios 2:10. Ya casi terminando. Efesios 2:10. Ya casi terminando. Para que usted vea que no es usted que lo prepara, no es el pastor que lo prepara, es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque mira qué lindo esta palabra. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aleluya. Las obras que usted va a hacer para Cristo, mientras usted es un siervo obediente y fiel, Dios las preparó. Como yo decía aquí el jueves, no hay nada nuevo. Debajo del cielo y de la tierra no hay nada nuevo, no hay modas nuevas. Búsquese que lo que hoy salió, escudriñe para atrás, en el tiempo atrás, a ver si ya eso no lo veía. Aquí nosotros vemos a los muchachos, mira, con los pantaloncitos aquí a medio de las nalgas. Cantinflas lo hacía en el 70. Esa era la moda de Cantinflas. Entonces no es nueva. Todo es una copia. Pues entonces empecemos a copiar de Cristo. Si nuestra vida es una copia de lo que ya pasó, vamos a copiar a Cristo. Vamos a copiar lo que dice la palabra. Vamos a vivir por esto. Amén. El esfuerzo de obediencia del cristiano a Cristo produce gozo, felicidad. Así lo explica Juan. Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Cuando para usted la palabra de Dios es gravosa, tiene que escudriñarse. Porque el salmista dice, para mí es un deleite. La palabra es un deleite, dice el salmista.
Entonces, la sumisión a Jesucristo, terminando, produce lo más grande liberación que una persona puede experimentar. En realidad, es la única liberación verdadera que puede experimentar, porque solo a través de Cristo alguien se libera para convertirse en lo que Dios pretendió que nosotros fuéramos. Lo que usted fue ya hecho por Dios. Dios ya lo creó a usted para que usted sea algo ya en específico. No es nada más. Usted no va a lograrlo fuera de Cristo. Usted no va a lograrlo fuera de Cristo. Es en Cristo. Es buscando a Cristo. Es haciendo obediente a su palabra para llegar al cielo un día. Amén, iglesia. Amén. Vamos a levantarnos, vamos a ponernos en nuestros pies. Vamos a orar a Dios, ¿verdad? Por su palabra, porque nos ayude a atesorarla, porque nos ayude a ponerla en práctica, porque nos ayude a vivirla y porque nos ayude a tener la fuerza y el denuedo para buscarlo día tras día. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por transformar nuestras vidas, Dios. Gracias por la oportunidad que me das de exponer tu palabra, Dios. Pero en humildad te pido, Dios, que sigas fortaleciéndome, Dios. Que sigas dándome el entendimiento, Señor. Que me sigas dando las fuerzas, Dios, para seguir exponiendo esta palabra de poder, que es como espada de doble filo, que corta hasta los tuétanos, Dios. Pero lo más hermoso que tiene tu palabra es que no regresa atrás vacía. Que cuando tú la envías y llega a nuestros corazones, los cambia, Señor. Los transforma, Señor. Nos hace una nueva criatura, Dios. Te adoramos y te alabamos, Señor. Y en esta hora te damos gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Así que te pido, Señor, que obres en los corazones de cada uno de mis hermanos, que obres en sus mentes, Dios, y nos ayudes a seguir llevando tu evangelio a toda criatura y a toda nación. Te pedimos, Dios, también en esta oportunidad, que nos despidas de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Que nos guardes y nos lleves, Señor, y sigas guiándonos, Señor, en toda esta semana, porque nosotros estamos en tus manos. Te pedimos, Dios, que bendiga los alimentos que vamos a consumir, Señor, para nuestro cuerpo físico y que le podamos sacar el mejor alimento. Bendice las manos que lo confeccionaron. Bendice a cada uno de los que están aquí, Señor. Bendice a cada uno de los que puedan ver este mensaje por las redes sociales. Bendice a cada uno de los que no pudieron llegar. Tú conoces sus situaciones. Toca sus corazones y toca los nuestros, Señor, para preocuparnos y saber por qué no vinieron, Señor. Por si acaso hay alguna necesidad en la que debamos socorrer, en la que debamos ayudar, así hacerlo, Señor. Continúa el resto de la semana con cada uno de nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, y la iglesia de Dios dice, amén, amén, amén. Dios los bendiga.